Pues es cierto lo que dice Patti, nos tocaron ambos temblores y le dije, pues parece que algunos van de gloria en gloria y nosotros de temblor en temblor. Y cuando venimos ayer yo decía, ¿sería posible que temblare otra vez? Y tembló en la mañana, pero antes de que llegáramos, pero hoy es hoy, ¿no? Pero al fin de cuentas, pues Dios está a cargo de todo. Ha sido muy interesante ver, o la palabra interesante no es la palabra adecuada, ha sido increíble ver cómo la iglesia mexicana ha respondido a las necesidades de los dañados. Yo creo que va a suceder algo que tal vez no haya sucedido antes, y es esto. Se van a acordar que cuando Moisés levantó una ofrenda para el tabernáculo, él siendo un hombre honesto, cuando ya se cumplieron las necesidades, tuvo que decir al pueblo de Israel, ya no traigan más, ya todo ya está en sí. Y entonces ya dejaron de dar, pero tenían la voluntad de continuar. Pero él siendo hombre honesto dijo, pues ya, todo está cumplido. Yo siento este mismo espíritu en la iglesia mexicana, entre los evangélicos, los pentecostales y todos, de dar, de ayudar, de meter la mano. Y yo creo que va a llegar el momento cuando algunos pastores honestos en ciertos lugares van a decir, ¿saben qué, hermanos? Pues ya todo está suplido, ya no ocupamos más. Y claro que van a haber otros, pero los dejamos en las manos de Dios. Pero lo digo para demostrar o para ilustrar lo que es la expresión del corazón de Dios a través de la iglesia. Y es algo muy increíble ver todo esto y de ver cómo Dios está respondiendo a través de su pueblo. Anoche dije a los jóvenes que en verdad estas cosas vienen, y creo que nos vienen ahorita porque Dios nos quiere decir algo. Y tenemos que entender, un momentito nos está llamando la atención a que pongamos la mirada en Él, porque muchas veces sacude a nuestro mundo porque nos quiere decir algo. Y yo creo que realmente el Señor tiene una palabra que nos quiere dar a todos si buscamos en cuanto a las cosas que están por venir, porque necesitamos su sabiduría y su entendimiento. Y vuelvo a decir una cosa más y luego llego a las Escrituras. Sí, nos encontramos fuera del aeropuerto, estábamos en un restaurante, Chili's, y de pronto, ¡pum! Y no era, ¿está temblando o no? Era, sí, está temblando. Y entonces nos levantamos para salir del restaurante y fue impactante. Había gente sentada en el piso llorando, otros de rodillas, todos en un estupor, como que ya traumatizados. Y nosotros también. Y entonces al fin de cuentas dije, pues vámonos por fuera. Y salimos por fuera, eran miles de personas fuera ya del aeropuerto en donde está la glorietita. Y llegando allá dije, pues vamos a buscar a Katy, porque nuestra hija Katy vive en Puebla. Y entonces intentamos varias veces de hablar y no entró la línea. Y después dije, pues voy a hablar con Alex, a ver cómo están. No entró la línea. Luego voy a hablar con Efra, tampoco entró la línea. Pero de todos modos, así fue el corazón nuestro. Y me da gusto ver a tantos de ustedes aquí presentes el día de hoy, sabiendo que Dios ha sido muy bueno. Ahora, yo les invito a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 13. Si entiendo bien el reloj, tengo 38 minutos y no es de broma, pero me dijeron otra cifra antes de entrar aquí. Y entonces, pues ya, cuando se enfaden, díganme ya, hermano, ya. Cuando experimentamos cosas como hemos experimentado, temblores, y nosotros, Pati y yo, pues somos originarios de los Estados Unidos, y ellos han sido azotados por huracanes. Mi hermano, yo tengo un hermano que vive en Florida y pasó 3 días en un centro de refugio con su perrito, porque en sí el huracán era tan fuerte en donde él vivía que tenía que buscar refugio.
Y uno comienza a mirar las imágenes del Caribe, de los Estados Unidos, de México y en diferentes lugares. Y uno dice, pues, ¿qué está pasando? Y todo el mundo tiene preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a ellos y no a nosotros? Y tantas preguntas que tenemos, porque son cosas que nos agarran por sorpresa, son cosas extraordinarias. No estamos acostumbrados a vivir estas cosas. Y luego uno dice, vaya, la misma fecha del año del último terremoto, hace 32 años. Muchos no saben esto, pero Jerusalén fue destruido 2 veces. Por los de Babilonia y por los de Roma, pero en el mismo día del calendario, años diferentes, pero 32 años después, en sí, aquí el temblor del 19, pero así con Jerusalén, destruido en tal fecha por los babilonios, casi 550 años después por los romanos en la mismita fecha. Y uno dice, ¿coincidencia? Nah, no creo. La mano de Dios ahí está. Y tú y yo estamos viviendo en momentos cuando todos tienen preguntas y luego salen toda clase de respuesta. Y es lo malo del internet, disculpen lo que digo, pero cada loco pone su respuesta allá, ¿sí o no? Tembló porque tu perro me mordió. No, ¿entiendes? Tembló porque mi suegra vino de visita. No, ¿entiendes? Pero cada loco tiene su respuesta. Y yo les invito que lean conmigo Lucas capítulo 13 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Lucas 13, 1 al 5. Y en verdad quiero contestar 2 preguntas, porque hay muchas preguntas, pero quiero contestar 2 preguntas y no se las voy a decir de antemano para que me tengas que escuchar. ¿Está bien? Lucas 13, versículo 1 dice lo siguiente: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos. Padre, estamos en verdad parados sobre tierra santa, porque en estos días tu mano se ha revelado en diferentes maneras. Y en estos tiempos y en estos días y en estos momentos, siento que estamos parados sobre tierra santa. Tierra santa porque Dios está presente. Y por el hecho que estamos parados sobre tierra santa, cuando el corazón nuestro ya se está dirigiendo hacia ti, Padre, pido el día de hoy gracia para hablar, pido gracia para oír, pido que nos des oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando leemos esta sección, encontramos a Jesús en algún sitio que realmente yo no sé en dónde estaba. Pero ahí estaba él con algunos de sus discípulos y llegaron unas personas para contarle algo, para decirle algo. Y lo que le querían decir era esto, que Pilato, en un acto de crueldad, había enviado unos soldados al templo justo al momento cuando unos hombres de Galilea estaban ofreciendo sus sacrificios. Bien puede ser que por el hecho en este momento estaban ofreciendo sacrificios que se habían despojado de sus armas.
Entre más que leo de Galilea, lo que veo es como tierra caliente. En un sentido, la gente allá era brava, la gente era violenta, la gente era difícil. Y entonces Pilato y los romanos siempre chocaban con la gente de Galilea. Y aquí están diciendo, ¿sabes tú, Jesús, que cuando estos de Galilea estaban en el templo ofreciendo sus sacrificios, sabes que Pilato envió unos soldados allá y los mató a todos? Y hasta que mezcló su sangre con la sangre de sus sacrificios. Vinieron a contarle esto a Jesús. Pero Jesús, al escucharle, yo creo que en sí discernió el corazón un poco de ellos. Y creo que ellos vinieron a decirle esto: ¿ves lo que hizo Pilato con estos hombres? Como si quisieran decir, ¿ves lo que Pilato hizo con estos hombres? Han de haber sido muy malos hombres, ¿no? Han de haber sido muy mala gente. Por eso estas cosas tan malas les pasó. Porque ellos tenían una filosofía que tenemos hoy en día. Entre más malo una persona, más males le pasan. Y si uno es bueno, no le pasan males, pero si uno es malo, le pasan males. Y al fin de cuentas así creemos. Y luego decimos, si un hombre malo en sí, si es malo, le pasan cosas malas. Y entonces entre más severas las maldades, pues peor el hombre. Y entonces ellos están diciendo, vaya, mira lo que pasó. ¿Qué hombres tan malos han de haber sido? Y Jesús les dice, ¿pensáis vosotros que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. En otras palabras, no eran los peores hombres de Galilea. Bien puede ser que eran los mejores hombres de Galilea. Jesús no les calificó, no les dio una calificación de 1 al 10. Pero lo que Él quiso darles a entender es esto: el hecho que esto les pasó no quiere decir que eran los hombres más malos de Galilea. No es así. Hoy en día pasan cosas. Ya vino un terremoto. Ya murieron, la cifra oficial que yo vi hoy era 302. Yo sé que va a ir subiendo. Y al fin de cuentas uno puede comenzar a pensar, wow, todos estos murieron. Eran malas personas, eran sí la escoria de la sociedad. ¿Debieron esto haberles pasado por sus maldades? No podemos tú y yo señalar a los que han sufrido y decir que eran los más malos de la sociedad. Bien puede ser que eran los mejores. ¿Cómo vamos a decir de un niño, no, este niño murió porque era muy malo? Entienden lo que estoy diciendo. Y muchas veces hasta un país puede ser arrasado por un huracán o por un temblor o quién sabe qué. Y comenzamos a juzgar y decir, estos eran bien malos y por eso esto les pasó. Y la primera pregunta es esto: ¿pasó estas cosas a ellos porque eran malos? Y Jesús al fin de cuentas dice, no. Y realmente no hizo mucho comentario sobre esto, sino lo que les dijo es esto: no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y veremos esto después. Luego el versículo 4 dice, o aquellos 18, ahora Jesús está diciendo, no es así, a lo que le contaron. Y ahora Él está sacando una historia conocida entre ellos. Y Él dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. ¿Qué pasó? No sabemos con certeza porque Jesús es el único que habla de esto en toda la historia. Pero parece ser que había una torre en Siloé, que en sí estaba Siloé al lado del estanque de Siloé en Jerusalén. Y era una torre y habían personas allá y inesperadamente, repentinamente, ¡pum!, se cae la torre. Y cuando cayó la torre, 18 personas murieron allá.
Estaban allá sin saber que había peligro, estaban allá sin pensar que esto iba a suceder, pero ahí estaban y quién sabe qué pasó, pero de pronto, ¡fum!, se cae la torre sobre ellos. Y Jesús les hace la pregunta, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice, os digo, no. En otras palabras, Él está diciendo que no podemos juzgar el carácter moral de las personas alrededor de nosotros por medio de las cosas que les pasan. Porque todos nosotros sabemos algo. Hay personas bastante malas y les pasan buenas cosas. Y hay personas bastante buenas y les pasan cosas malas. Y estamos como, ¿y qué ondas? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento sí enseña, si uno es malo le pasan malas cosas, si uno es bueno le pasan buenas cosas, pero en medio de todo esto cae el enigma de Job, que Job era un buen hombre y todos estos males lo sucedieron. Y Jesús está diciendo, no podemos juzgar el carácter de las personas ya en sí, diciendo esto pasó porque eran malos. Y digo esto por decir algo. Hoy en día hay algunos que están ya absolutamente convencidos de que este es el juicio de Dios y que al fin de cuentas todos ellos que murieron era el juicio de Dios. Yo creo que debemos reservar nuestras opiniones en una ocasión, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir yo la madre de un niño que perece? Fue el juicio de Dios. ¿Entiendan? Sería cruel. Y no solo esto, sería una equivocación. Y entonces necesitamos guardarnos de decir cosas así. Yo puedo decir, por otro lado, que Dios sin duda nos quiere hablar, sin duda nos quiere capturar la atención, sin duda quiere decirnos algo mediante estas cosas. Pero necesitamos tener cuidado en señalar y decir, todos estos que murieron, que sus casas cayeron, fue el juicio de Dios. No lo creo. ¿Está bien? Yo me acuerdo de un hombre en el último temblor, vivía en un barrio aquí en Iztapalapa y al fin de cuentas cayó su casa en el terremoto, el único en todo el barrio, era cristiano. Y entonces todos los vecinos pasaron por ahí y dijeron, ya ves, la Virgen te juzgó. Ya por haberle abandonado, la Virgen te juzgó. Nosotros tenemos nuestra casa, y la tuya ya se cayó, entonces ya pagamos. Pero llegó mucha ayuda porque era un pastor conocido y terminó con la casa más bien hecha en toda la colonia. Y ya con esto los vecinos ya no dijeron nada. Y él decía, ya ves lo que mi Dios puede hacer. Y entonces no se pueden juzgar las cosas de esta manera. Sin embargo, Jesús dijo algo desconcertante. Jesús dijo otra vez, pensáis, versículo 2, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. ¿Piensan esto? Él dice, os digo, no. Están pensando mal. Pero dice algo, antes, si no os arrepentís, ¿qué? Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo? Ellos no eran ni los más malos ni los más buenos. No es así. No vayan a pensar esto. Pero dice, pero sí les voy a decir algo. Si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente. Cuando él dice igualmente, no está hablando de un temblor, no está hablando de un huracán. Pero lo que está diciendo es esto: todos nosotros un día vamos a perecer.
Y cuando uso la palabra perecer, quiero decir, todos nosotros un día vamos a morir. Y al fin de cuentas, el tiempo de nuestros días son marcados, son indicados por el Señor. Yo no sé por qué muere un niño de 5 años, no sé por qué muere un anciano de 105 años. Pero la Biblia dice que es constituido a los hombres de morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y Jesús está diciendo, mira, no vayan a estar juzgando a estas personas diciendo que eran malos. No vayas a estar haciendo esto, es un error. Pero tienes que entender algo. Y el algo es esto. Ellos sí perecieron, pero ustedes también un día van a perecer, porque es constituido a los hombres a morir una sola vez. Y luego, si queremos recorrer la cinta, la Biblia dice eso: por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Y Jesús está diciendo, no vayan a estar ahí juzgando estos, imaginando que eran más malos que tú, o que tú eres más bueno que ellos, sino tomen la lección, entiendan algo. Va a venir el día cuando todos vamos a perecer, cuando todos vamos a morir, si queremos o no, porque dijo Salomón, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Lo seguro es esto: la mayoría de las personas cuando mueran no están preparados para morir. Nadie se levanta, son muy pocas las personas que se levantan en la mañana y dicen, hoy es mi último día. A la mayoría de las personas les agarra por sorpresa, aunque hay los que sí, ya llega y uno dice, ya llegó el fin. Pero él está diciendo algo que muchas veces no queremos entender. Todos nosotros queremos pretender o imaginar que la muerte nunca nos alcanzará, que nunca nos va a llegar, que vamos a escapar o quién sabe qué. Nadie escapa a la muerte. Y él está diciendo, no pierden tiempo tratando de juzgar el carácter de los que perecieron en estos desastres, sino hay que reflexionar. Hay que pensar un poco más al fondo. Hay que pensar ya las cosas con sobriedad. Y yo creo que esto es parte de las cosas que están pasando. Dios quiere volver a producir cierta sobriedad en la sociedad, pero también en la iglesia. Porque al fin de cuentas, un día todos vamos a perecer. Algunos más pronto que otros, pero por ahí vamos todos. Y en la luz de esto, de que todos vamos a perecer, Jesús está diciendo algo. Tomando en cuenta que todos vamos a perecer, dice, lo que más les urge, lo que más les conviene es esto: de arrepentirse. De arrepentirse. Porque si no te arrepientes, no solo vas a perecer físicamente, pero más allá de la muerte está lo que es en sí el infierno, los tormentos eternos, la perdición eterna, separación de Dios. Y él dice, mira, si no nos arrepentimos, si tú no te arrepientes, si no estás preparado, vas a perecer, pero vas a pasar por una puerta por la cual no puedes regresar. Y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo me hago la pregunta, si Dios no ha permitido estas cosas, hay varias razones, pero no es con un fin de sacudirnos un poco, porque hemos llegado a pensar tanto en este mundo que creemos que este mundo es la suma de todas las cosas. Solo pensamos en este mundo y en nuestros placeres y en el materialismo y en tantas cosas, y como que ni alzamos los ojos para mirar más allá de la muerte. Y al fin de cuentas perecemos impreparados.
¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Y entonces yo creo que en vez de tratar de juzgar el carácter de los que perecieron, y tampoco debemos tratar de adivinar o juzgar lo que sería su fin eterno, porque nosotros no somos Dios y no somos los autores del juicio. No nos corresponde pasar juicios eternos sobre los que están a nuestro alrededor. Yo no soy Dios, yo no estoy sentado sobre el trono, yo no soy el juez, ni tú tampoco. Somos seres humanos que al fin de cuentas que un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Y al fin de cuentas, en vez de estar tratando de adivinar cosas con estos, tenemos que echar ojo al espejo. Tenemos que mirar el espejo y decir: oye, Roberto, si tú te hubieras muerto en el temblor, ¿habrías estado listo? ¿Ya te has arrepentido? ¿Estás en condiciones para comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque podemos hablar mucho de los que perecieron y podemos hablar mucho de los daños que hay. Y está bien, muy bien. Pero tarde o temprano tenemos que reflexionar. Tenemos que ponernos sobrios y serios. Y tenemos que hacernos la pregunta: híjole, si hubiera sido yo, ¿en dónde me habría terminado? Son mensajes que vienen para sacudirnos. Y vuelvo a decir, yo no soy el juez de los que murieron, no es mi tarea, ni quiero entrar, yo no soy Dios. Tú tampoco eres juez de tales personas. Sin embargo, vemos que perecieron, y esto nos dice que nosotros un día vamos a perecer, y al fin de cuentas nos dice que debemos poner las pilas y pensar en estas cosas, porque les puedo garantizar que la mayoría de los que murieron el otro día no esperaban morir aquel día. Les vino por sorpresa, y a todos por sorpresa, y así nos llega la muerte a la gran mayoría de nosotros por sorpresa, y tenemos que estar preparados. Y Jesús dice, ¿qué dice aquí otra vez? El versículo 5: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verán que dijo lo mismo en el versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué? Escuchen muy bien lo que voy a decir. Cuando Él lo dice primero, si no os arrepentís, os pereceréis. Cuando dice, si no os arrepentís, el tiempo del verbo es esto: si no estás con una actitud constante de arrepentimiento. Cuando lo dice por segunda vez, está diciendo, si no te arrepientes de una vez y para siempre. Y lo que Él está diciendo es esto: que nosotros como un pueblo tenemos que llegar a un momento, híjole, pues yo voy a perecer un día, y entonces yo necesito arrepentirme de una vez y para siempre. Pero aunque me arrepiento de una vez y para siempre, necesito seguir arrepintiéndome. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a regar, vuelvo a distraerme, vuelvo a distanciarme de Dios. Y disculpen lo que le voy a decir, pero el arrepentimiento es un parte íntegro de la vida cristiana. No solo es la puerta de entrada, es un parte íntegro que nos mantiene en su favor y a la vez ya caminando con Él. Pero el tiempo marcha. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta era de ellos: Señor, ¿eran estos más malos que todos? No, ni lo vayas a pensar. Bien, como digo, puede ser que eran los mejores de Galilea. Dice, no puedes juzgarlos diciendo, es el juicio porque eran tan malos. Pero la primera pregunta es esto: ¿y por qué murieron ellos? Pero la segunda pregunta es esta: ¿y por qué no morí yo? Si ellos murieron, ¿por qué no morí yo?
¿A qué se debe que ellos murieron y yo no morí? ¿Por qué ya no están ellos y yo estoy? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que los hombres que hicieron la pregunta a Jesús, su idea era esto: ellos perecieron por ser malos, pero yo aquí estoy por ser bueno. Pero si él dijo no, que no era por ser malos, yo creo que su respuesta a la segunda pregunta habría sido: no, no es porque son buenos ustedes. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando bien? Si ellos perecieron y nosotros no, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué estamos respirando el día de hoy? ¿Por qué estamos platicando el día de hoy? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Y les voy a decir algo: es por la puritita gracia de Dios. La vida que tú y yo tenemos es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Porque les voy a decir algo otra vez que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en este auditorio el día de hoy que puede levantar la mano y decir: hermano, te voy a decir la neta, yo aquí estoy porque merezco estar aquí. ¿De veras? ¿Tú eres igual de perfecto como el Hijo de Dios? Por favor, ora por mí, yo quiero esta unción. Porque al fin de cuentas, todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, todos somos dignos de muerte. Hay pecadores grandes y hay pecadores chicos. Pero sea como sea, todo pecador es digno de la muerte. ¿Me explico? Y quiere decir que por nuestros propios hechos y nuestros propios pecados, si fuésemos a comparecer ante de Dios para recibir lo que merecemos, todos nosotros recibiríamos sentencia de muerte. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Son destituidos de la gloria, la aprobación de Dios. Porque al fin de cuentas el cuadro que la Biblia pinta de la raza es que Adán pecó, su pecado fue imputado a toda la raza, todos son pecadores por él, pero también todos son pecadores por su propia naturaleza. Y al fin de cuentas, por el hecho de que todos somos pecadores, todos somos condenados. Punto. Y así es así, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué no morimos nosotros? ¿Por qué no nos desaparecimos nosotros? Y simplemente se debe al hecho de que Dios no lo permitió. Dios no lo quiso así. Dios en su gracia y en su misericordia nos tiene aquí el día de hoy, porque nunca podemos olvidarnos de algo: que no vivimos por nuestra justicia, vivimos por el favor inmerecido de Dios. Y al fin de cuentas, algunos perecieron y lloramos con los que lloran, pero a la vez yo digo: wow, a mí me tuvo misericordia. Cuando no pudimos realmente hacer contacto con Puebla, con nuestra hija Katy y su marido Aarón, y dijeron el epicentro era en Puebla de 7-1, ya uno comienza a imaginar muchas cosas, ¿sí o no? Y el hecho de que ahí estaba el epicentro y tanta intensidad y no entraba la llamada, nada, uno comienza a pensar: ¿y por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué está pasando? Ahora, mi hija, su esposo, sus hijos, también, por la gracia de Dios. Igual como tú y yo, estamos bien en este momento por la gracia de Dios. Pero no podemos presumir sobre la gracia de Dios. Si Dios vino y sacudió todo, y por su gracia aquí estamos el día de hoy, número uno, escuchen bien, es motivo de alabanza, es motivo de acción de gracias. Gracias Dios que aquí estoy todavía, pero es motivo también
de escudriñar a nuestros corazones, es motivo de mirar el estado de nuestro corazón. Y si estamos jugando con la gracia de Dios, presumiendo, Él me ha salvado por su gracia, gloria a Dios, entonces yo puedo meterme en la pornografía, gracias a Dios yo puedo robar, gracias a Dios yo puedo adulterar. Eres un tonto. Estás presumiendo sobre la gracia de Dios. Y yo creo que estos temblores vienen, estamos aquí por gracia, pero también para meternos un temor. Y la segunda pregunta es esta: ¿por qué estoy aquí el día de hoy? ¿Por qué estás tú aquí el día de hoy? ¿Por suerte? No existe la suerte. La suerte es una idea pagana, ya no bíblica, no se encuentra en las escrituras. No existe la suerte. Lo que existe es la providencia y la gracia de Dios. Y entonces somos un pueblo que al fin de cuentas es por su gracia que aquí estamos el día de hoy. Debemos ser un pueblo agradecido, pero a la vez debemos ser un pueblo predicando de esta gracia, demostrando esta gracia a los demás, porque así es con el Señor y con nosotros. Puede ser que tú estás aquí el día de hoy. Cada quien tiene su historia del temblor, ¿sí o no? Yo en la mañana estaba en la regadera y digo, ojalá que no vaya a temblar otra vez. Ya era la ducha más rápida que he tomado en toda la vida. Nada más, ya. Porque ¿quién quiere estar en la regadera, no? En un temblor. Otras cosas peores. Y al fin de cuentas, aquí estamos hoy por la gracia de Dios, pero cada quien tiene su historia. Y yo puedo imaginar que hay alguien aquí, no cristiano, y tu historia del temblor es horripilante. Tú dices, ay, estaba en y esto, y logré salir. Qué suerte tuve. No tuviste suerte. El ángel del Señor, el Señor que ni conoces, estuvo ahí contigo, tratando de guardarte y de cuidarte. Y te voy a decir por qué. Porque te cuidó. Porque no quiere que perezcas. Y te quería dar chance a arrepentirse. Porque uno nunca sabe cuál es el futuro. Y al fin de cuentas no debemos decir, qué suerte tuve. Y así hay otro, pues también voy a tener suerte. Porque no es suerte, es una imagen falsa. Es la mano de Dios. Entonces, me acuerdo, estaba leyendo, Jonathan Edwards un día hizo una pregunta a su congregación. ¿Cuántos se levantaron? Y todo levanta la mano. ¿Cuántos se levantaron en esta mañana? Y todo levanta la mano. Y entonces ahora, ¿por qué están aquí? ¿Cómo es que han podido llegar aquí a la reunión? ¿Por qué están escuchando mi voz? Dice él en este momento. Y su respuesta era, por la pura gracia de Dios. Porque Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Y Dios tiene nuestros días contados. Y si viene a mover nuestro tapete, a sacudir a nuestro mundo, para que volvamos a pensar en Él, debemos aprovechar el tiempo. Y si está hablando, debemos escuchar. Yo creo estas cosas vienen para la gloria de Dios en la iglesia, que decimos, wow, qué tan bueno tú has sido. Viene para tocar al mundo por medio de la ayuda que se le da, una demostración del amor de Cristo. Estas cosas vienen para abrir el corazón, para que podamos hablar, porque hay una ventana de oportunidad. Cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York hace años, hubo una ventana de oportunidad de 6 meses, cuando el país fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. Las iglesias estaban llenas,
Personas que habían dejado la iglesia se volvieron. Y de pronto todos por el temor estaban buscando a Dios. Y uno por uno se fueron. Y al fin de cuentas las cosas se volvieron a lo que eran antes o peor. Porque pasando el susto, el corazón se endureció. ¿Qué puedo decir? No aprovecharon su momento de visitación. Este es un momento de visitación en donde Dios ha tocado a la nación. No vayamos a desaprovechar esto, ni personalmente ni congregacionalmente. Es un momento para la iglesia de levantarse y de brillar como en verdad la iglesia. Pero es un momento, una puerta, una oportunidad de salvación para muchos. Porque al fin de cuentas Dios nos ha demostrado un poquitito de quién es Él. Entonces yo voy a terminar. 2 preguntas. La primera es: estos que perecieron eran más malos que los demás y por eso, y nosotros aquí estamos porque somos más buenos. No. En un sentido, disculpen lo que voy a decir y no quiero que se malentiendan, pero todos somos pecadores y tarde o temprano viene el fin a cada uno de nosotros. Yo no juzgo a estos que murieron, yo ni quiero juzgar, ni quiero opinar, ni pensar en su destino eterno. Este es asunto de Dios, no nos corresponde a nosotros. Pero a la vez viene la cosecha así. Por otro lado, ¿por qué estamos aquí tú y yo el día de hoy? Por la puritita gracia de Dios. Y yo creo que esto nos debe mover a humillarnos delante de Dios, ponernos más serios con Dios, más cuidadosos con Dios, porque al fin de cuentas solo estamos en pie por la gracia de Dios. No es por ninguna fuerza humana ni por ninguna justicia humana, sino es que nos tiene en su mano. Vamos a ponernos en pie. Voy a hacer una oración y va a pasar el pastor Alejandro. Digan conmigo: yo estoy aquí el día de hoy por la gracia de Dios. No voy a desaprovechar esta gracia, sino que voy a abrir mi corazón aún más a Dios. Voy a enderezar a mi vida. Voy a entrar más en su reino. Voy a hacer su voluntad, porque Él ha derramado su gracia sobre mí. Padre, oramos por las familias de los que perdieron seres amados. Padre, bienes, casas, negocios y tantas cosas. Y Señor, como el corazón tuyo es un corazón de compasión, pedimos que en estos tiempos pudieran sentir la compasión de Dios que se conmueve sobre ellos. Y Padre, que se podría ver la compasión de Dios por medio de la iglesia de Jesucristo. Ayuda a la iglesia a ser como el buen samaritano, que encontrando al hombre tirado al lado del camino, se bajó de su cabalgadura y vendó sus heridas con aceite y con vino. Porque tú nos llamas en estos tiempos a tomar el papel del buen samaritano, demostrando tu amor y tu gracia. Dios, por favor, escribe estas cosas seriamente sobre nuestro ser. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.